Centro de Investigación de Ciencia, la CENIPE, y hoy tengo el privilegio de presentar a la profesora Carmen Cavada, que es catedrática de Anatomía y Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y aparte de muchos años en los que hemos estado trabajando juntos, tengo que reconocer además también que su ayuda fue muy importante también para la obtención de mi cátedra universitaria hace ya algunos años, por lo que estoy muy agradecido. También quería pues presentarla diciendo que es una especialista pues mundial, iba a decir, en un tema muy importante en la neurociencia, que es la neurobiología de la corteza cerebral. Ella ha hecho trabajos verdaderamente importantes, sobre todo en la neurobiología de la corteza cerebral en primates. Y en este momento trabaja también en aspectos del sistema dopaminérgico en primates que tienen mucha relación con el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y también de las enfermedades mentales. La doctora Cavada es una científica muy relevante, no solo por su tarea científica per se, sino también porque por la gran capacidad de dirección y de liderazgo en otros ámbitos del saber. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, directora del Departamento de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid durante mucho tiempo, y en este momento también su figura es relevante, muy relevante en el desarrollo, me parece que lo pone ahí, del desarrollo de la neurociencia en España, ¿no? y en Europa también, ¿no? Ha accedido a darnos un seminario interdisciplinar y el título del seminario es Los circuitos neurales de la consciencia. Muchísimas gracias, Carmen, Muchas gracias al profesor Jiménez Amaya y muchas gracias a todos por el interés que demuestran al interesarse por los circuitos neurales de la consciencia. En efecto, me hace particular ilusión abordar un tema así en este año, que es el año de la neurociencia en España, algo que promocionamos mientras yo fui presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, y en el que intentamos difundir la neurociencia, la perspectiva neurocientífica sobre multitud de problemas. Y quizá esta sesión de aquí, en que entiendo que hay muchas personas que han venido con saberes y con actividades muy diversas, es una sesión particularmente apropiada para desarrollar en este año de la neurociencia. Así que yo voy a empezar también, para delimitar el tema y para delimitar mi enfoque, voy a comenzar por presentarles una idea de neurociencia a través de un cartel que hicimos hace unos años en el departamento. De hecho, este cartel es un gran panel de cerca de 4 metros de altura que tenemos en el pasillo del departamento, en el cual intentamos transmitir la idea de la neurociencia. Para nosotros, el objetivo es comprender el sistema nervioso y concretamente el sistema nervioso humano. Y el abordaje es multidisciplinario. Consiste en aunar saberes tradicionales como la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología o la neurología, aunar lo que sabemos a partir de esos enfoques tradicionales con enfoques mucho más modernos como la neurobiología del desarrollo, la neuroimagen. Otros enfoques clásicos serían la psiquiatría y la psicología, etc. De tal manera que solamente la unión de todos estos saberes y enfoques nos llevaría a dar pasos realmente adelante, a avanzar en nuestra comprensión del cerebro humano. Si ahora ya nos centramos en el tema que nos ocupa hoy, los circuitos neurales de la consciencia, voy a destacar yo ahora aquellos enfoques que utilizaré sobre todo en la presentación, aquellos enfoques de los que están ahí indicados en la imagen.
Utilizaré mucho el enfoque de la neurología, porque esto tiene una gran tradición desde el punto de vista médico, y ya verán ustedes que inevitablemente mi enfoque del tema tendrá un sesgo médico por formación, pero en lo que se basa el enfoque de la neurología es en la idea de que si la lesión de una estructura o de una región cerebral va acompañada de un déficit o de una falta de función, entonces esa región debe ser crucial para esa función. Eso no quiere decir que el que sea crucial sea exclusivo, porque seguramente habrá una contribución de otro tipo de regiones, pero esa región será crucial. Y por eso ese enfoque es muy fecundo y muy útil, y yo lo utilizaré repetidamente, unido naturalmente al enfoque de la neuroanatomía, que se concentra en comprender las regiones del cerebro y sus interconexiones entre ellas. Ciertamente, ya lo verán, haré uso de mucha información debida a los métodos de neuroimagen, en algunos casos, para algunos conceptos de una manera casi exclusiva. Haré uso del enfoque neurofarmacológico cuando nos refiramos a lo que nos aporta para comprender la consciencia la información que proviene de la anestesia. Realmente estamos utilizando el enfoque neurofarmacológico. Al fin y al cabo, los anestésicos son fármacos. Y en algunos momentos haremos uso también del enfoque neurofisiológico. Nos referiremos a la actividad eléctrica de las neuronas y a lo que ese enfoque nos aporta para comprender la consciencia. Y ahora vamos a empezar por, digamos, desbrozar de una manera muy general el terreno, en el sentido de qué grandes regiones del sistema nervioso humano son esenciales para la consciencia. Y lo que indico aquí en color negro es la médula espinal, y la he puesto en color negro para indicar que la médula espinal no es necesaria para estos fenómenos que estamos estudiando. Así que ya descartamos un amplio territorio del sistema nervioso. A pesar, fíjense, de que la médula espinal constituye, digamos, el principal lugar de entrada de información acerca del propio cuerpo, pero no es esencial para que exista consciencia. Otro gran territorio que no es esencial para la consciencia es el cerebelo. Puede haber lesiones masivas del cerebelo que no son imprescindibles. Sin embargo, que no son imprescindibles para la consciencia. Sin embargo, por delante del cerebelo hay ese territorio del sistema nervioso que llamamos tronco del encéfalo, que es esencial para que exista consciencia, porque es esencial para el mantenimiento de la vigilia, de estar despierto. Y de una manera muy global, en este momento, la vigilia es esencial para la consciencia. Aunque matizaremos un poquito a lo largo de la presentación, lo matizaremos. Pero el tronco del encéfalo será esencial. E igualmente, distintos territorios del cerebro, de los hemisferios cerebrales, van a ser esenciales, pero no todo, no todo. Así que vamos a empezar por descartar todo aquello que no es esencial. Todo el sistema de los ganglios basales, caudado y putamen aquí para los especialistas, o la amígdala, si se lesionan, no afectan a la consciencia, de tal manera que hemos descartado ya multitud de territorios. Y ahora empezaremos ya a profundizar aquellos de entre las zonas que están aquí en color rojo, destacadas en color rojo, aquellas que son esenciales para los fenómenos de consciencia. Pero antes, y por rigor académico, uno se plantea siempre definir qué es lo que vamos a estudiar. Y yo lamento decirle, sobre todo a los que tienen aquí más formación humanística, que me he sentido incapaz de encontrar una buena definición de consciencia, porque las definiciones que he encontrado tanto en castellano como en inglés son de alguna manera definiciones circulares. Hacen referencia a, por ejemplo, en inglés uno encuentra que consciousness lo definen como awareness, que al fin y al cabo es decir lo mismo. En español diríamos darnos cuenta de el mundo o de uno mismo, y por eso renuncio a la tarea, desde mi punto de vista, de hacer una definición de consciencia. Quizá me pareció más operativo estudiar la etimología. Viene del latín
convergencia o reunión de saberes. Lo que sí quisiera en este momento es hacer referencia a un término que suele ser análogo en muchos aspectos en castellano, es el término de conciencia. En muchos casos son términos sinónimos. Lo que pasa es que el término conciencia tiene un añadido que es la capacidad de discernir entre lo que está bien y está mal, el matiz ético. Y por lo tanto yo voy a evitar utilizar la palabra conciencia porque la conciencia tiene el término conciencia tiene todo amplitud de significado y yo me voy a limitar exclusivamente a la consciencia, a ese darse cuenta de el mundo o de uno mismo. Para la consciencia, como decía antes, y con los matices que luego introduciré, es necesario estar despierto. Es necesario, pero no suficiente, como veremos. Pero es necesario, es imprescindible estar despierto. Es necesario la vigilia. Y la consciencia abarca múltiples fenómenos, de los cuales yo voy a ser bastante restrictiva, y sobre todo al final ya lo verán. Pero abarca la consciencia del mundo, es decir, de darse cuenta de lo externo a uno mismo, conocer lo externo a uno mismo, y abarca también la consciencia de sí mismo como realidades distintas del mundo. Y así va a ser como yo voy a organizar la presentación. Tendrá estos tres grandes apartados. La consciencia, en primer lugar, abordaré el tema de la consciencia como estado fisiológico, hablaré de los circuitos neurales de la vigilia, y de los circuitos neurales de lo que se llama el estado por omisión del cerebro. En segundo lugar, hablaré de los circuitos neurales necesarios para tener consciencia del mundo y por último hablaré de aquellas regiones neurales necesarias para la consciencia de uno mismo. Así que comenzamos con el primero de los apartados. Y vamos a definir qué regiones del cerebro son necesarias para la vigilia. Y está aquí indicado en este esquema en color verde claro los sistemas de vigilia, que son un grupo de neuronas ubicados en el tronco del encéfalo y también en el hipotálamo, ahí por delante. Son grupos de neuronas que además tienen una especificidad bioquímica y aquí he puesto yo una serie de neurotransmisores esencial que utilizan esos grupos neuronales y que son imprescindibles para el mantenimiento de la vigilia, y por eso se les llama vigilantígenos. De tal manera que la lesión de estos grupos produce una falta de consciencia más o menos prolongada en forma de coma o de ataques de falta de consciencia, como es el caso de la narcolepsia, que obedece a un trastorno, concretamente la narcolepsia, a un trastorno en los grupos que utilizan este péptido, la llamada orexina. Así pues, es necesario que estén sanos y funcionales este conjunto de grupos neuronales del tronco del encéfalo y del hipotálamo para estar despiertos. Y por tanto, eso es necesario e imprescindible para la actividad consciente. Esta imagen la traigo para recordarnos que el ciclo vigilia-sueño consta de tres grandes fases: el llamado sueño no REM, la vigilia y el sueño REM. Y aprovecho para decir que, si bien de una manera general es imprescindible la vigilia para la consciencia, la mayor parte de los autores consideran que los ensueños que tienen lugar durante una de las fases del sueño, concretamente durante el sueño REM, lo suelen considerar la mayor parte de los autores como parte de actividad consciente. Es decir, que a esa generalización que yo he hecho de que la vigilia es necesaria para la actividad consciente, eso es correcto para la mayor parte de la actividad consciente, salvo que queramos añadir los ensueños, que pueden considerarse, y muchos los consideran, como actividad consciente. Y he traído también esta, y por cierto, para el sueño REM, durante el cual tienen lugar los ensueños, es imprescindible la actividad
de este territorio del tronco del encéfalo, un territorio que ha sido muy estudiado precisamente por nuestro maestro, el profesor Reynoso Suárez, en el departamento. Estas imágenes, la anterior y esta, son cedidas por él. He querido también traer esta imagen aquí para que nos fijamos en un hecho que puede resultar paradójico, y es que durante el sueño no REM, durante el cual estamos absolutamente inconscientes, para el sueño no REM es imprescindible la actividad de la corteza cerebral y del tálamo y las relaciones tálamo-corticales. Y eso puede resultar una cierta paradoja, porque vamos a ver, y fíjense que esto es para el sueño no REM, durante el cual estamos inconscientes. Y lo que voy a presentar yo a continuación es que para la actividad consciente van a ser necesarias la corteza cerebral, el tálamo y sus relaciones entre ellos. Lo que ocurre es que la actividad de la corteza cerebral y el tálamo durante el sueño no REM y durante la actividad consciente va a ser una actividad eléctrica muy diferente. Siempre van a estar activos, van a ser imprescindibles para ambos tipos de funciones, lo que pasa que con una actividad eléctrica muy diferente en uno y otro estado. Bien, entonces pasamos ahora, sentadas las bases de los circuitos neurales necesarios para la vigilia, pasemos entonces a estudiar un fenómeno consciente que tiene mucho interés en este momento y además es muy actual, que fue definido hace apenas una década. Es el llamado estado por omisión del cerebro, así lo diríamos en castellano, ¿no? Es lo que en la literatura anglosajona se conoce como the default mode del cerebro. ¿A qué nos referimos con el estado por omisión del cerebro? Como digo, es un concepto que ha sido propuesto hace apenas una década, por lo tanto es un concepto muy joven en neurociencia, esto es muy poco tiempo en neurociencia. Es un estado funcional basal del cerebro que tiene lugar durante la vigilia en situación de reposo funcional. Lo de reposo lo he puesto ahí entre comillas porque realmente nuestro cerebro nunca está en reposo, siempre hay actividad cerebral, tanto durante la vigilia como durante el sueño. Pero es aquel estado funcional del cerebro en el que estamos cuando no nos estamos dedicando a hacer ninguna actividad, sea actividad cognitiva, sea una actividad motora, sea una actividad sensorial, aquello que hacemos cuando en teoría descansamos. Es decir, que no participamos en una tarea específica. Probablemente lo entiendan mejor si utilizo un lenguaje mucho más coloquial. Es aquella actividad del cerebro en la que estamos involucrados cuando estamos en las nubes, pensando en las musarañas, ensimismados, ¿verdad? Que ahora lo entendemos todos. Y eso es una actividad en la que estamos una gran parte de nuestro tiempo los humanos. Es una actividad consciente y que no había sido objeto de estudio científico hasta tiempos muy recientes. Tiene mucho interés. A pesar de que haya sido objeto del interés de la neurociencia tan recientemente, sin embargo, hay muchas referencias a este estado, muchas referencias históricas, incluso desde el campo de la filosofía. Platón decía sobre Sócrates que era capaz de estar todo el día en la plaza, perdido en sus pensamientos e ignorante del mundo exterior. Y refiriéndose a este comentario de Platón, Aristófanes acuñó la idea de tener la cabeza en las nubes, que nosotros utilizamos ahora en nuestro lenguaje. William James, el famoso psicólogo, hablaba de la corriente de la consciencia, refiriéndose a este fenómeno. Y más recientemente, en los años 70, el psicólogo Klinger se refería a este fenómeno de esta manera, haciendo unos comentarios muy interesantes. Decía: los seres humanos ocupan casi todo su tiempo en algún tipo de actividad mental y durante gran parte de ese tiempo su actividad no consiste en un pensamiento ordenado, sino en fragmentos y ratos de experiencia interior, como soñar despiertos, en monólogos internos, en imágenes vívidas. Esta mezcolanza, a veces no demasiado prominente, pero fuertemente conmovedora, contribuye mucho al estilo y al sabor de ser humano. La humanidad de estos elementos hace que tengan un gran interés intrínseco, pero aparte de eso, seguramente un conjunto de actividades tan notable no puede carecer de función. Ya él sospechaba que esto debe de servir para algo.
aunque no sabía para qué. Y bueno, vayamos ahora al abordaje neurocientífico de este fenómeno del estado por omisión del cerebro. Una de las primeras referencias que uno encuentra en la literatura es a este trabajo de final de los años 70, uno de los primeros estudios de neuroimagen, realmente esta imagen es histórica, en la que midieron el consumo de oxígeno por parte del cerebro en reposo, mientras los sujetos no hacían nada. Y entonces llamó mucho la atención que los territorios del cerebro más activos en reposo son los que están indicados aquí en los tonos cálidos, en color rojo. Es decir, el territorio frontal y en parte hacia el territorio parietal. Y eso en aquel momento llamó mucho la atención, no se encontraba una explicación, pero el neurocientífico sueco que lo estudió razonó, discutió en el trabajo que probablemente este alto consumo de oxígeno podría estar relacionado con una actividad mental no dirigida, nos estamos refiriendo a lo que ahora llamamos estado por omisión del cerebro, actividad mental no dirigida, espontánea, consciente, el trabajo cerebral que realizamos cuando estamos solos sin ser molestados. Es decir, que se estaba refiriendo, con el lenguaje que a él se le ocurrió en ese momento, a lo que estamos llamando nosotros estado por omisión del cerebro. Pero la forma en que este estado por omisión del cerebro ha llamado la atención a los neurocientíficos es a base de multitud de estudios de neuroimagen en que se observó que durante la realización de tareas concretas había una serie de regiones del cerebro que decrecían su actividad. Y voy a detenerme un momento para que entiendan lo que quiero decir. La mayor parte de los estudios de neuroimagen consiste en comparar la actividad cerebral mientras se realiza una tarea problema, en el caso de lo que está aquí ilustrado, por ejemplo, detectar letras en medio de una serie de signos, esta sería la tarea problema, y comparar la actividad cerebral durante esa tarea problema y durante una tarea control, que normalmente suele ser una tarea pasiva en la cual se presenta al individuo, por ejemplo, una serie de estímulos semejantes, pero sin que tenga que realizar ninguna tarea con ellos. De tal manera que la información que llega, la información sensitiva en este caso, que llega al cerebro es idéntica en ambos tipos de tareas, pero durante la tarea activa la persona está involucrada en analizar una parte de ese contenido y entonces si se resta la actividad cerebral durante esta tarea y durante la tarea control, aquellas regiones del cerebro que estén más activas durante la tarea problema serán las que están involucradas en la tarea problema. Y así es en este tipo de concepción se basan la mayor parte de los estudios de neuroimagen. Pero los estudiosos, las personas que hacían este tipo de experimentos se dieron cuenta que no solamente crecía la actividad cerebral durante la tarea problema en algunas regiones, y eso es lo que normalmente se describía, sino que lo que ocurría es que en paralelo decrecía la actividad cerebral durante las tareas problema. Eso les llevó a pensar que durante la tarea control, allí cuando el sujeto no está involucrado en la tarea, esas regiones que decrecían en la tarea problema debían de estar activadas en el tiempo de control, mientras el sujeto está, por ejemplo, como está aquí indicado en las musarañas, viendo el estímulo, pero pensando en otra cosa, pensando, por ejemplo, en tomarse una copa con el investigador, es lo que está aquí indicado. Y eso es lo que les llevó a algunos estudiosos de neuroimagen a fijarse en las tareas control, a lo que estaba ocurriendo en el cerebro mientras la persona está desatendiendo a la tarea problema. Y entonces, haciendo un metaanálisis, que es un estudio de multitud de tareas diferentes de neuroimagen, y viendo aquellas, o centrándose ahora en aquellas regiones cerebrales activas durante las tareas control,
vieron que hay una serie de regiones cerebrales particularmente activas, que en este caso están aquí indicadas con color azul, y que son el territorio frontal del cerebro y sobre todo frontal medial. Lo que estamos viendo aquí es una imagen de la cara medial del cerebro, es decir, como si hubiéramos separado los dos hemisferios, y aquí estamos viendo la cara medial, la que queda en la línea media, y esto es la cara lateral. Sería, digamos, esta parte del cerebro mío, y la cara medial es la que queda aquí. Bueno, pues los territorios activos, mientras uno está pensando en las musarañas, digámoslo así, son la corteza prefrontal medial, este territorio llamado precúneo, al que me referiré una y otra vez durante la presentación, y territorios parietales posteriores. Y es interesante que estos tres territorios, que son cortezas asociativas, no son cortezas involucradas en procesamiento sensorial, estos territorios están interconectados entre sí. Bueno, aquí aparecen los nombres: corteza prefrontal medial, corteza parietal posterior lateral y corteza posteromedial o precúneo, este territorio del precúneo. Pues como les digo, estos tres territorios están interconectados entre sí, con conexiones neurales directas, no indirectas, están directamente conectados entre sí, como por ejemplo hemos puesto nosotros de relieve en experimentos, que es donde se puede hacer de una manera más directa y más fina, en experimentos de trazado de conexiones en primates no humanos. Pues bien, esas tres regiones del cerebro, del circuito cerebral por omisión, están directamente interconectadas. Y otro problema que se han planteado estos investigadores es que ciertamente estas tres regiones del cerebro no solamente están activas durante el estado cerebral por omisión, sino que también se utilizan en otras actividades cerebrales. Concretamente en las que están en la lista de aquí de la izquierda. Mientras los sujetos están involucrados en tareas de repaso de su propia biografía, justamente las regiones cerebrales activadas son las mismas. Mientras están diseñando actividades de futuro, igualmente están activadas estas mismas regiones. Cuando se colocan en la posición de otro individuo, lo que en inglés se llama teoría de la mente, cuando asumen la perspectiva de otro individuo, se activan estas mismas regiones: corteza prefrontal medial, precúneo, corteza parietal posterior lateral. Y mientras se está uno involucrado en toma de decisiones morales, igualmente estas regiones del cerebro se encuentran activas. Y esto tiene mucho interés porque una de las cosas que se ha intentado entender es qué es lo que está uno haciendo mientras está, digamos, en las musarañas, qué tipo de actividad mental desarrollamos en esa fase. Y se propone que lo que se está haciendo permite hacer exploraciones mentales flexibles a modo de simulaciones para preparar con antelación acontecimientos futuros relevantes para el sujeto. Cuando se les pregunta a las personas qué están haciendo, típicamente responden en estas tres líneas. Responden que están imaginando o construyendo mentalmente situaciones hipotéticas importantes para el sujeto, relevantes para el sujeto. Y por eso, con frecuencia, están también recordando experiencias pasadas para consolidarlas, pero para utilizarlas en la construcción de esas situaciones hipotéticas para planificar el futuro. Muchas veces se están haciendo planes de futuro y al mismo tiempo concibiendo las perspectivas de los demás y simulando interacciones sociales. Es muy frecuente que se responda cuando a uno se le interrumpe mientras está ensimismado en estas tres grandes líneas. Así que probablemente es una actividad, esta actividad cerebral es una actividad consciente y muy relevante para la vida mental de cada sujeto. Y estoy segura de que en el futuro aprenderemos mucho más acerca de este fenómeno. Pero tenemos que avanzar, y avanzamos hacia el segundo de los grandes temas que iba a tomar aquí, que es los circuitos neurales que nos permiten ser conscientes del mundo alrededor nuestro. Y vamos a aprender de
de distintas perspectivas. Por ejemplo, de los estados vegetativos. Los estados vegetativos son estados patológicos que no son el coma porque, a diferencia del coma, en los estados vegetativos hay ciclo vigilia-sueño y en los estados vegetativos se pasa por fases de vigilia, hay fases de vigilia. Lo que pasa que es una vigilia no consciente, en la cual los individuos pueden tener los ojos abiertos, lo que pasa que no responden de una manera coherente cuando se le da una orden, no realizan actividades, no son capaces de tener una vida consciente, aunque estén despiertos. Ya decíamos antes que la vigilia era necesaria, pero no suficiente. ¿Qué aprendemos de los estados vegetativos, en los cuales hay una pérdida global de consciencia? Pues lo que falla en los estados vegetativos, aquellos territorios del cerebro que están dañados, lógicamente el tronco del encéfalo y hipotálamo, seguro que ya habían pensado ustedes que están preservados. Yo he dicho que durante los estados vegetativos hay vigilia, por lo tanto el ciclo vigilia-sueño está preservado. El tronco del encéfalo e hipotálamo están preservados. Y en cambio lo que suele haber son amplias lesiones en la corteza cerebral, en la sustancia blanca y en el tálamo. La sustancia blanca contiene los axones que conectan distintos territorios de la corteza cerebral entre sí y la corteza cerebral y el tálamo, y conectan más cosas, pero bueno, para lo que nos interesa ahora, la sustancia blanca es eso, en realidad son como grandes acúmulos de axones que conectan zonas de corteza cerebral y el tálamo. Así que en los estados vegetativos suele haber grandes lesiones en estos territorios que están aquí indicados en el color morado. Hay algunos trabajos que han puesto el énfasis, el relieve en la importancia del tálamo y los voy a revisar, pero ya veremos que probablemente eso es una visión muy parcial. Vamos a revisarlos. Por ejemplo, uno de los primeros que tuvo mucho relieve, fue publicado en la revista Lancet, fue un estudio de un solo paciente en el que miraron desde el punto de vista funcional con PET la actividad o la conectividad tálamo-cortical en un paciente que se fue recuperando consciencia después de un traumatismo cerebral. Mientras estuvo en estado vegetativo, la principal diferencia entre su cerebro y el cerebro de individuos control era la falta de conectividad tálamo-cortical. Y conforme se fue recuperando, la actividad tálamo-cortical fue asemejándose a la de los individuos controles. De tal manera que en este trabajo se hace un énfasis en la importancia de la actividad talámica y de la relación tálamo-cortical en la recuperación de la consciencia. Otros trabajos, y sobre todo un trabajo que ha puesto igualmente de relieve la importancia del tálamo, es publicado también en una revista de gran prestigio, en Nature, en el año 2007, también relativa a un solo paciente en el cual se implantaron electrodos profundos en el tálamo y la estimulación talámica llevó a una recuperación muy notable de consciencia en este individuo. Sin embargo, veremos cómo hay otro grupo de estudios que ponen el relieve más bien en determinados territorios de la corteza cerebral. Por ejemplo, este estudio de PET en el que compara la actividad cerebral en distintos estados. Por ejemplo, en individuos conscientes, en reposo, pero conscientes. No nos extraña que en el precunio, ahí en esa región triangular que se llama precunio, haya una gran actividad. Y lo que distingue al estado vegetativo del estado consciente y de otros estados como el mínimamente consciente o el llamado síndrome del encierro, lo que distingue al estado vegetativo no consciente es la actividad, precisamente lo que más distingue es la falta de actividad en precunio, de tal manera que este tipo de estudios ponen el relieve en la importancia de la corteza cerebral, más que en la importancia del tálamo. La importancia justamente del precunio. Así que lo que hemos planteado aquí es que el tálamo
y la corteza cerebral parecen ser importantes, desde el punto de vista de lo que nos enseñan los estados vegetativos, en que se da una pérdida global de consciencia patológica. Pero lo que nos enseña el estudio de los mecanismos de la anestesia, en el que se da también una pérdida global de consciencia, pero inducida mediante una manipulación farmacológica, inicialmente es que la máxima depresión de actividad cerebral, y aquí este es un estudio que utiliza dos fármacos diferentes, dos anestésicos diferentes, alotano e isoflorano, aquí lo he indicado, es un estudio de metabolismo cerebral con PET durante anestesia, utilizando fármacos con mecanismos diferentes. Lo que se ve es que la máxima depresión de consumo de actividad cerebral y consumo de glucosa cerebral se da en el tálamo y no en la corteza cerebral. Y eso parece de nuevo volver a inclinar la balanza hacia la importancia del tálamo. Pero luego hay un estudio muy interesante que les voy a presentar. Efectivamente, lo que les acabo de decir, máximas reducciones de metabolismo se dan en el tálamo durante la anestesia y por tanto durante la pérdida de conciencia. Pero otro grupo de investigadores razonaron que muy bien, tenemos un gran hipometabolismo, una gran disminución de actividad en el tálamo, pero esa disminución de actividad podría ser secundaria o podría haber sido inducida por la corteza cerebral, podría ser secundaria a la actividad de la corteza cerebral. Y eso lo demostraron con este experimento que es interesantísimo. Este es un estudio de neurofisiología en el que se hace un registro de la actividad eléctrica cerebral, tanto en la corteza cerebral como en estructuras subcorticales, en un grupo de pacientes de Parkinson que tenían implantados electrodos cerebrales profundos y a los cuales se sometió a anestesia. Y entonces lo que se midió con una gran resolución en el tiempo es qué relación hay entre la pérdida de consciencia, lo que se les estaba era preguntando a los pacientes mientras iban entrando en anestesia, se les iba preguntando pues por su nombre, etcétera, y entonces se correlacionaba la pérdida de consciencia con la actividad en corteza cerebral y en tálamo. Y efectivamente, la correlación temporal más estrecha era entre una disminución en la actividad del electroencefalograma y la pérdida de consciencia. Es decir, que parece ser que el cambio de actividad eléctrica cerebral correlaciona directamente con la pérdida de consciencia. Y esa pérdida de actividad eléctrica en la corteza cerebral es luego inducida sobre el tálamo, de tal manera que el tálamo y la corteza se desconectan. Eso es lo que parece más plausible a la luz del conjunto de estudios que les voy presentando. Y por eso ellos concluyen que en humanos la falta de consciencia involucra fundamentalmente la corteza cerebral. Bien, ¿qué podemos aprender de otro tipo de investigaciones? Aquellas que ponen de relieve faltas de consciencia parciales, no globales, como hemos visto hasta ahora, no estados vegetativos o no pérdidas de consciencia globales como tienen lugar en la anestesia. Hay otro tipo de fenómenos patológicos que cursan con trastornos de la consciencia del mundo, pero trastornos parciales. Por ejemplo, una falta de consciencia visual, solamente para una esfera sensorial. Y esto es lo que les voy a presentar a continuación. Lesiones, el efecto sobre la consciencia o sobre fenómenos conscientes de lesiones cerebrales circunscritas que ocasionan ya no pérdidas globales, sino específicas en las percepciones conscientes. Y me voy a referir a la llamada ceguera cortical, pero para ello, que afecta al sistema visual, a las percepciones visuales. Para ello, les indico aquí cuáles las rutas de procesamiento visual en el cerebro. Una vez que la información visual ha entrado a través de la retina y se ha procesado en estructuras profundas del cerebro, alcanza la corteza cerebral. Y la primera zona de la corteza cerebral que alcanzada por la información visual está aquí en la llamada corteza visual primaria, que está en el polo occipital del cerebro.
Y a partir de aquí hay una cascada de conexiones córtico-corticales que siguen rutas diferentes, en las cuales se va analizando atributos diferentes de esa información visual. Pero digamos, ¿qué sucede cuando hay una lesión aquí, en la primera zona, en el primer escalón de procesamiento cortical de la información visual? Entonces se da un fenómeno que se llama visión ciega, que es un término paradójico porque induce a pensar que hay una cierta visión, pero es ciega. Lo que ocurre es que estos sujetos de forma consciente no ven y confiesan que no ven, que realmente no ven, porque tienen una lesión ahí en corteza cerebral y no ven. Lo que pasa que experimentalmente se pone de manifiesto que de manera inconsciente, no ven de forma consciente, ellos lo confiesan así, pero de forma, por estratagemas experimentales se puede poner de relieve que realmente están viendo algo. Y, por ejemplo, cuando se les lanza a estos sujetos, por ejemplo, una pelota, se les lanza a ellos, estos sujetos se apartan de ese estímulo amenazante o bien incluso hacen un movimiento muy preciso de dónde viene la pelota para alcanzar la pelota, pero sin consciencia. O cuando estos sujetos deambulan por una habitación con obstáculos, deambulan apartándose y retirándose de los obstáculos para no tropezarse con ellos. Y eso lo hacen de manera inconsciente. Así que hay una falta de percepción sensorial consciente para la visión nada más. Para otras esferas sensoriales son conscientes. Bueno, entonces, ¿qué deducimos de un fenómeno como este de la visión ciega? Deducimos que la corteza cerebral, que esta zona de corteza cerebral dañada es imprescindible para la consciencia de ese estímulo, ¿de acuerdo? Así que, de nuevo, la corteza cerebral y territorios primarios sensoriales de la corteza cerebral parecen ser necesarios para las percepciones conscientes del mundo. Y esto es así, pero es incompleto. De nuevo, esto es una visión incompleta de la realidad. Es correcta, pero otro tipo de estudios han puesto de manifiesto que estas áreas primarias sensoriales primarias, a ver cómo retrocedo, estas áreas sensoriales primarias de la corteza cerebral necesitan me parece que tengo un problema aquí en la proyección. De alguna manera no me está saliendo la diapositiva que debiera. Voy a ver si puedo explicarlo. Hay otro grupo de experimentos en que han puesto de manifiesto que la corteza prefrontal es necesaria para que estas áreas sensoriales primarias alcancen el umbral de la consciencia. Y esto se ha puesto así de relieve en estudios en que lesiones en corteza prefrontal, pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, tienen un cierto retraso y dificultad para que la información sensorial acceda a la consciencia. Lo que se interpreta como que la corteza prefrontal está como alimentando a las cortezas sensoriales primarias para que la información que llega a esas cortezas sensoriales primarias acceda al nivel de consciencia. Así que hay una cooperación entre la corteza prefrontal y las cortezas sensoriales primarias para acceder a la consciencia. Bien, así pues, la corteza prefrontal es necesaria para alcanzar el umbral de la consciencia. Este es el experimento, ya lo he explicado aquí, y por eso se habla de un modelo dual o en dos estadios de acceso a la consciencia. Sería necesario la función de las cortezas primarias, sensoriales primarias, de las áreas corticales primarias, con la ayuda, con la cooperación de la corteza prefrontal. Pasamos entonces, así dejamos, digamos, completo los circuitos neurales necesarios para la consciencia del mundo. Hemos aprendido la necesidad de territorios específicos de la corteza cerebral. Y ahora vamos a referirnos a aquellos territorios, y termino ya enseguida, necesarios para la consciencia de uno mismo.
¿Qué experimentos nos enseñan acerca de ello? Hay un experimento muy curioso que se basa en estudios de neuroimagen y en test neuropsicológicos que provocan sensaciones ilusorias de la propia mano que correlacionan siempre con la activación de la corteza insular. De tal manera que la sensación de propiedad del propio cuerpo, la sensación de que el propio cuerpo nos es propio, eso requiere de la actividad de este territorio de la llamada corteza insular posterior. La corteza insular es algo que está como, digamos, embutido en el interior de nuestro hemisferio, y aquí lo vemos bien, porque aquí lo tenemos, esta sería la superficie del hemisferio, y ahí hay un surco, más o menos a esta altura en mi cerebro, ahí hay un surco que es el surco lateral, al fondo de la cual hay una zona de corteza que está ahí como aislada, como en una ínsula, y por eso se llama ínsula. Bueno, pues esta es la corteza de la ínsula, tiene una forma así como triangular, si la vemos en esta imagen antero-posterior, pues en esa zona posterior de la corteza insular es necesaria para las percepciones de nuestro propio cuerpo como propio, no como propio, para dar la identidad, lo que se viene a llamar la sensación de propiedad del propio cuerpo. De hecho, en pacientes que tienen percepciones anómalas del propio cuerpo, por ejemplo, a veces es un trastorno de que una determinada extremidad o medio cuerpo no le pertenecen a uno mismo, sino que pertenecen a otro individuo, al vecino, al acompañante, etcétera. Los pacientes con este tipo de trastornos se ha visto que sus lesiones se concentran precisamente, lo vamos a ver a continuación, en la corteza insular. Lo que tienen en común estos pacientes es que es tener una lesión en la corteza insular. Ahora estamos viendo la corteza insular en cortes horizontales. Y por eso quizá la imagen nos resulta un poco diferente a la que veíamos en el experimento anterior. Pero lo que tienen en común es que, sobre todo en el lado derecho, la ínsula, la corteza insular del lado derecho, es necesaria para tener conciencia de propiedad y consciencia, autoconsciencia de las propias acciones, pero por lo menos de la propiedad de las extremidades. Y elaborando sobre todo este tipo de estudios, una persona que se ha dedicado a estudiar justamente las funciones de la corteza insular, dice que la corteza insular es importante para generar una imagen de sí mismo, pero concretamente de lo que él llama el yo material o yo sentiente, que es el yo en el momento presente. Es una concepción muy limitada del yo, la consciencia del propio yo en el momento presente. Y eso lo presenta Craig. Aquí tenemos una imagen. Como ven, ha habido que disecar y rebanar una parte del hemisferio para mostrar esa corteza insular con ese aspecto más o menos triangular que tiene ahí embutido en el interior del hemisferio. Este señor lo que hace es elaborar en esta idea de la función de la corteza insular para la consciencia de uno mismo. Y dice que efectivamente la parte posterior de la corteza insular es necesaria para la percepción consciente, para la propia percepción consciente, y que progresivamente en territorios más anteriores de la corteza insular se van añadiendo ingredientes, por ejemplo, funciones motoras o poner en conciencia el propio yo con circunstancias ambientales, etcétera. De tal manera que la parte anterior de la ínsula es necesaria para la consciencia en el momento presente, now, ahora, en el momento presente. Y resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, hemos dicho que la vigilia, elaboraré un poquitín más sobre esta autoconsciencia en un momento, pero me gustaría ya ponerlo en el contexto de todo lo que hemos presentado hasta ahora. Lo primero que dijimos al principio de la presentación es que la vigilia era un requisito para la consciencia, con algún matiz, pero era un requisito para la consciencia, y que depende de grupos del tronco del encéfalo que eran bioquímicamente específicos y que proyectan
sobre el tálamo y sobre la corteza cerebral. Hemos dicho que la corteza cerebral es necesaria para acceder a estados globales y también específicos de la conciencia, para percepciones sensoriales específicas. Hemos añadido que el tálamo puede contribuir significativamente a los mecanismos de la consciencia. Algunos experimentos así nos lo enseñaban. Y es importante recordar que el tálamo y la corteza cerebral están estrechamente relacionados entre sí, lo que está indicado aquí con estas flechas bidireccionales de color rojo. Hemos destacado el papel de la corteza posteromedial, de ese territorio que llamábamos precúneo, como que desempeña un papel singular en los mecanismos de consciencia. Es posible que sea un nodo crítico de conexiones córtico-corticales importantes para la consciencia. Pero luego nos hemos referido a las cortezas sensoriales como importantes en los mecanismos de percepción consciente de información sensorial específica, aunque ayudadas por cortezas no sensoriales como la prefrontal. Y finalmente hemos dicho que la corteza insular juega un papel clave en la consciencia de uno mismo, pero de eso que se viene a llamar en yo material, no sé si es un término afortunado, es el que utiliza Craig en ese artículo, en el sentido de la consciencia de uno mismo en el momento presente, porque ciertamente eso no agota la percepción y la consciencia de uno mismo. Lo que hemos visto es que la consciencia tiene múltiples manifestaciones y por tanto nos hemos referido a múltiples regiones cerebrales y a múltiples circuitos neurales que sustentan esas diversas manifestaciones. Y a lo que hemos llamado consciencia del mundo y de uno mismo a lo largo de toda la presentación es a lo que Antonio Damasio ha venido a llamar últimamente, quizá de forma provisional, porque esto es muy reciente, consciencia nuclear, lo llama core consciousness en inglés, yo lo he traducido por consciencia nuclear, que es la función cerebral que relaciona el mundo y el yo material con el sujeto en el momento presente. Pero ciertamente, como decía, esto no agota el fenómeno de la consciencia del mundo y de uno mismo. Todos tenemos una consciencia de cada uno de nosotros que no se limita a la situación en el momento presente. Tenemos una consciencia de cada uno que incorpora vivencias pasadas, vivencias y experiencias pasadas, la concepción de uno mismo en el pasado e incluso la proyección de futuro. De tal manera que ciertamente lo que hemos analizado en esta presentación hace referencia solo a lo que está ahí indicado, a la consciencia nuclear, pero no agota en absoluto el fenómeno de la consciencia. Habría otra forma de consciencia que Damasio ha llamado Extended Consciousness, lo he traducido yo como consciencia ampliada, para explicar las percepciones más complejas y más completas del mundo y de uno mismo, que incluyen el pasado, la propia autobiografía y las concepciones de futuro. De esto no he hablado yo aquí y esto daría para mucho más que otra presentación, probablemente para un curso de neurociencia completo. Y con esto termino dándoles las gracias por su atención y por su interés y estando encantada de responder a las preguntas si tienen. De que se haya hecho, pero es muy interesante o muy relevante que justamente en este tipo de estudios se hace referencia a que precisamente en autismo y precisamente en enfermedad de Alzheimer, justamente en esas condiciones, cuando se analiza cómo está el cerebro mientras está en descanso y cuando se estudia la actividad metabólica cerebral, hay un descenso en la actividad de esas regiones que en condiciones normales están encendidas, están activas. Justamente se está descrito que en autismo y en enfermedad de Alzheimer no se da el encendido que se da en el cerebro durante el estado mental por omisión. Así que es patológico en autismo y en enfermedad de Alzheimer. Muy interesante la pregunta. Bueno, también muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta es si debe de existir como algún, no sé, fenómeno inhibitorio quizá con la conciencia, porque nosotros cuando, por ejemplo, para las percepciones sensibles, hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, seguimos viendo, sintiendo, tocando,
y que perdemos la referencia a ello, ¿no? El que estemos sentados, cuando estás escuchando algo, pues todo el resto que estás viendo, y que sin embargo cuando entra algo, un estímulo nuevo, la conciencia como se centra en eso, ¿no? No hay como, la pregunta es si existe algunos mecanismos de a qué te estás concentrando. Pero la pregunta, en términos técnicos, está dirigida mucho más que a la consciencia, está referida a la atención. Es verdad que, aunque podemos hablar de procesamiento subconsciente de multitud de información sensorial, en este momento seguramente hay ruidos en la habitación que están teniendo lugar y que están llegando a nuestro cerebro, pero a los cuales no estamos atendiendo, sino probablemente estamos atendiendo solamente al sonido de nuestras voces, pero hay otro tipo de ruidos ambientales a los que no atendemos. Y efectivamente hay mucho procesamiento no consciente de la información sensorial. El procesamiento consciente tiene lugar cuando se dirige la atención hacia ese estímulo. Y por eso la consciencia está, o los fenómenos fisiológicos de la consciencia están también muy relacionados con los mecanismos de atención. Cuando nos referimos a consciencia por algo concreto, pero no a la consciencia en sentido global. Muchas gracias por la exposición, que yo ya había oído una versión previa y ahora incluso ya me gusta muchísimo. Cuando lo oí hace unos meses ya no me parece que está incluso todavía más clara y más, yo tengo varias cosas que me gustaría hablar, pero me centro en una que tenía que ver. A mí me ha interesado desde hace tiempo el tema de la ceguera cortical, y esa, porque revela también, hay como una distinción que me parece que hay que hacer, me parece que podría ser útil para entender qué es la ceguera cortical, y es que efectivamente tenemos, en la ceguera cortical hay visión, por lo menos parcial, se ve que hay aspectos de la visión conservados porque funcionamos, y no hay conciencia de la visión. Pero yo diría que lo que falta en la ceguera cortical, más que la conciencia, porque uno está consciente, lo que pasa es que no le llega la conciencia de la sensación, de la visión, sería la integración de lo que llega como visión, como sensación. Yo no siento, en realidad no es que no sea consciente, claro, no soy consciente porque no siento que veo. Y sería como un nivel distinto, ¿no? Para ser consciente de una sensación, tengo que tenerla como sensación y no simplemente como entrada, de información, como puede ocurrir con un reflejo, por ejemplo, ¿no? Que antes de que se integre, pues yo no siento el dolor antes de, incluso después de, ¿no? Entonces no sé si esto podría servir para analizar, ¿no? O para interpretar, la conciencia, ¿no? Como que la conciencia de las sensaciones externas requiere que se integren todas como sensaciones, tanto oír como ver, como oler, para mí todos son sensaciones y por eso las puedo integrar, ¿no? Como sensación. Sí, probablemente hablemos de lo mismo con distinto lenguaje. La manera como yo lo concibo y como yo he intentado presentarlo es que la consciencia tiene manifestaciones múltiples, unos aspectos globales de consciencia general de que estamos en el mundo, de que estamos despiertos en este momento, y luego tiene otras manifestaciones concretas, que son la consciencia específica de determinados estímulos. Que a eso queramos llamarlo sensaciones, bueno, pero yo lo llamo sensaciones conscientes versus sensaciones no conscientes. Porque el sujeto con ceguera cortical, con visión ciega, tiene sensaciones, si queremos hablar así, no conscientes. El acceso al nivel de la consciencia, que es lo que a mí me interesa, es entender qué es lo que hace que esa sensación que está entrando y que está siendo procesada por el cerebro realmente llegue a ser consciente. Y lo que parece imprescindible es que funcione bien la corteza primaria, la corteza sensorial primaria, y que esté ayudada, por así decir, por cortezas asociativas. Ciertamente necesita de la atención hacia ese estímulo
para que eso acceda a la consciencia. Que eso lo queramos llamar sencillamente sensación, como, bueno, yo le pondría lo de sensación consciente para ser completa. Es así como yo lo hablaría. No sé si hablamos de lo mismo con distinto lenguaje, que es... Lo que pasa, como una dificultad que veo, o sea, claro, en la ceguera cortical lo que tenemos es que estamos viendo, y entonces me parece que estamos viendo realmente, pero no sentimos que vemos. Y me parece que la dificultad para llegar a la conciencia se debe más a que no sentimos que vemos, a que no está integrado con el resto de las sensaciones, que a que no llega a la conciencia. O sea, no llega a la conciencia porque no se integra con las demás sensaciones. Esa es mi hipótesis, ¿no? Pero ¿cuáles son las demás sensaciones? Bueno, pues... ¿Y por qué se tenía que integrar? Quiero decir. Claro, pues porque yo siento, o sea, yo tengo sensaciones. Sí. Para mí, claro, no podría, por ejemplo, integrar la información que yo tengo conscientemente de una manzana, su olor, su sabor, si no pensara que todo eso tiene algo en común como sensaciones. Para mí todos son sensaciones, y de hecho esto es algo que se siente incluso. Entonces esa comunidad de las sensaciones se siente. Sí, pero no necesariamente. Quiero decir, claro, hay ocasiones que sí que hay comunidad de sensaciones. En el caso del ejemplo de la manzana, sí que es verdad que una manzana la podemos percibir tocándola, viéndola, oliéndola, no, escuchándola no. Pero hay otra sensación... Bueno, de acuerdo, pero en principio las manzanas no suelen emitir sonidos. Pero no todas las sensaciones nos entran por distintas vías sensoriales. Cuando escuchamos música, ni la vemos ni la tocamos. Así que lo de esa comunidad de sensaciones no siempre se da. Por eso yo más bien concibo el acceso de cada información sensorial, de cada modalidad, a la consciencia. No necesariamente tiene que integrarse con otra comunidad de sensaciones. ¿Y sería posible una conciencia de un estímulo sensorial visual puro? No he pensado en ello, pero quizá el auditivo puro sí que podemos pensar en ello. El auditivo puro ni lo tocamos, ni lo palpamos, ni lo olemos. No, claro. Y un visual puro no, pero quiero decir, eso es pero es una sensación, por lo tanto, única, no hay ahí una comunidad. Para el caso de lo visual, ¿por qué no? Yo, estoy pensando en voz alta, pero yo ahora mismo estoy viendo un árbol a través de la ventana y ni lo huelo, ni lo palpo, ahí estoy teniendo únicamente una sensación visual, nada más. Sí, pero estoy viendo una sensación. O sea, sí, o sea, sentimos de modo común. Es que esto hay o sea, Aristóteles habla del sensorio común precisamente como eso, ¿no? Como la integración de las sensaciones. Es decir, que yo siento de modo común. Para mí tanto ver, o sea, no solamente sé, por eso digo que no solo es que sea consciente de que es distinto ver que oír, etcétera, ¿no? Sino que siento que es distinto porque lo siento de modo común. O sea, que para mí ver, oír son sensaciones. Tienen algo que no es consciente, previo a la consciencia, pero que les da una unidad. Y yo digo, quizás es necesario que se pase por ahí para que se llegue a la conciencia. Por lo tanto, el problema de la ceguera cortical no sería tanto un problema, sería un problema que no llega a la conciencia, pero porque no está la sensación recibida de tal manera que se pueda integrar con las otras. Entonces, esa es mi pregunta, porque no estoy seguro de que pase así, habría que verlo, ¿no? No sé cómo podríamos abordar eso. A mí me parece que este tema del sentido común, efectivamente, es una experiencia que obedece también a un fenómeno concreto específico, ¿no? Que es la capacidad de integrar, que probablemente también tendrá algún tipo de afasia y que sin duda. Efectivamente, hay muchísimas experiencias que son únicas, ¿no? Claro. Vamos a pensar en una pantalla de televisión donde constantemente estamos, es una cuestión visual. Y en ese sentido, a mí me venía un poco a la cabeza durante la exposición la enorme tradición, que yo conozco muy poco, en fin, un poco, digamos así, de lo que es lo común,
cultural de este tema, de la psicología de la visión, y tantísimas cosas interesantes. Supongo que habrán establecido conexiones, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, los famosos experimentos de ciegos que recuperan la vista pero no lo saben interpretar, que no saben qué es lo que ve, que no pueden asociar, donde se ve la cantidad de, diríamos, de fenómenos intermedios que hay desde lo que es la pura visión hasta lo que es la aparición de la conciencia, ¿no? Como hay tantas cosas intermedias. Efectivamente, ya lo habían visto los clásicos, que hay algo intermedio, que no es una imagen puramente recibida pasivamente, sino que hay muchísima elaboración que supone muchas instancias que intervienen y que probablemente también corresponden a localizaciones diferentes, ¿no? Sí, sí, y que necesitan desarrollarse adecuadamente en el tiempo y en la vida del individuo. Probablemente parte de a lo que usted se estaba refiriendo en este momento es a la necesidad de que durante el desarrollo de cada individuo y en etapas críticas de la vida, durante la infancia en particular, los órganos sensoriales, incluyendo el cerebro, se vean expuestas a una información sensorial correcta. Si se depriva a los individuos de esa información sensorial, por muy bien que esté diseñado el cerebro en etapas previas, pero si se les priva de esa información sensorial, nunca jamás llegarán a ver bien. Por eso es tan importante la corrección correcta y a tiempo de los defectos de visión, de los defectos de refracción en niños, a tiempo. Porque si no se desarrolla en ese momento, nunca llegarán a ver bien. Bueno, un gran tema de esto, aunque es paralelo, es del habla, ¿no? Que no se crean las estructuras en su momento, ¿no? Claro. Es necesario recibir la información y la estimulación correcta en la etapa de la vida en que se está estableciendo las conexiones en el cerebro, en las que se están afianzando y estructurando las conexiones en el cerebro para que esos circuitos se desarrollen correctamente y funcionen correctamente. Y eso tiene lugar en las etapas del desarrollo de la vida en particular. Te parece añadir al tema también un aspecto genético, ¿no? Digamos, de los estudios de cómo se generan las estructuras, aunque no sean bien conocidas en concreto, en detalle las estructuras, ¿no? Porque esto más bien aspectos del desarrollo sería, más que genético sería epigenético en el tiempo, en el desarrollo. Hay que utilizar el micrófono, no es que se ayude mejor, sino es para que la grabación quede mejor. Bueno, me ha gustado mucho tu charla y he aprendido mucho. Yo quería aportar a la discusión un poco la visión del neurofisiólogo, a la discusión que teníais, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien ve algo, cuando tú estás viendo un objeto, se está procesando distintas cosas, se está procesando la forma, se está procesando el color, se está procesando, etc. No hace falta que haya una integración de sonido con visión o con olor. En la visión se están integrando o se está procesando distintas cosas, estas modalidades, color, forma, orientación de bandas, etc. Todo esto tiene lugar en la integración. Y toda esta integración, en principio, es lo que genera la conciencia. Entonces, hay una cosa en neurofisiología, un registro que se llama mismatch negativity, que esto en inglés, ¿no? Que sería potencial de disparidad, ¿no? Es decir, si tú a una persona, por ejemplo, le metes un sonido, ¿no? Un tono a 1000 hercios y luego un tono a 2000 hercios, la detección de este sonido de frecuencia distinta, que es distinto al que está oyendo, y lo está oyendo rítmicamente pi, 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 y de repente le metes un po, y entonces se genera una onda a pesar de que la persona esté dormida, incluso en estados vegetativos que tienen muchas veces mucha lesión cortical. Entonces, en esta discusión, es decir, yo no lo sé, en la ceguera cortical no lo sé, pero posiblemente no me extrañaría que pudiera haber, incluso si le metes estímulos visuales, pudiera haber esta onda de disparidad, que es una onda preatencional, expresa lo que es la memoria ecoica, en el caso auditivo, memoria icónica, es decir, una memoria sensorial que tiene una duración muy breve, incluso de menos de 10 segundos, ¿no? Entonces posiblemente, no sé, sería un experimento bonito, no creo que esté hecho en la literatura, al menos yo no lo conozco. Si en las cegueras corticales obtienes este potencial de disparidad, quiere decir que toda la sensación está llegando, porque es capaz de detectar automáticamente dos imágenes distintas o imágenes con dos colores diferentes, o un poquito, que cambie un poquito
que cambió un poquito la forma, pero al ser preatencional, pues la persona no es consciente de todo esto. Se me ocurre. Entonces, esto era el comentario. Y una pregunta únicamente ya más técnico, ¿no? Es decir, tú has hablado de que en sujetos anestesiados lo que cambiaba sobre todo era el tálamo, ¿no? La actividad talámica, ¿no? Cuando se mide con PET, eso tiene muy poca resolución temporal. Sí, exacto, cuando se mide con PET. Y entonces ponías, me parece, alotano y una serie de gases, ¿no? Entonces, ¿tú sabes si se ha hecho algo con ketamina? Digo, porque la ketamina tiene un efecto anestésico completamente diferente a los gases, ¿no? Es decir, en vez de deprimir la corteza, lo que hace es producir altas frecuencias en la corteza, ¿no? Incluso 150 hercios, es decir, frecuencias muy por encima del rango gamma. Entonces digo, igual, y también, claro, también es un anestésico, entonces igual ahí no sé qué cambios. No lo sé porque no lo he visto, no sé si eso se ha estudiado, no lo sé. Muchas gracias. Pero es interesante la pregunta, ya lo buscaré, a ver. Gracias por tu conferencia, fenomenal. Quería hacerte la siguiente pregunta, yo estoy generalmente estudiando cuestiones relacionadas con la memoria, y lo que he observado, por lo menos como percibo desde lo que he leído, el default es como el 50% o la otra cara de la moneda. Es decir, el default tiene sentido en la medida en que haya toda esa red atencional, ese circuito atencional que Posner hablaba del circuito de arriba abajo, de abajo arriba, que permite focalizar la atención si se tiene la posibilidad de que el default esté trabajando, esté activo y esté inhibiendo la otra serie de información que no es relevante para la actividad que yo estoy desarrollando. No, porque no se está desarrollando ninguna actividad concreta. No hay atención dirigida hacia el mundo, hacia ninguna actividad concreta en el default. Vale, en algunos estudios, por ejemplo, de memoria de trabajo y justamente de neuroimagen funcional, intentan hacer diferentes contrastes, es decir, tarea, lo que tú mencionabas, tarea, control, tarea, y lo que intentaban en algunos evidenciar es que el default juega el papel de inhibidor de los estímulos que no son relevantes para el objetivo en fin. De hecho, creo que iba un poco en la pregunta que tú hacías hace un instante, y es que el valor real del default es de inhibir todo lo que la red atencional puede estar activando. Mi pregunta radical es la siguiente, en términos atencionales, ¿cuál es realmente ese plus o esa red que puede estar trabajando para que lo que sea meramente atención deje de ser atención y pase a ser conciencia? No estoy segura de entender bien la pregunta. Pero quisiera quizá matizar o aclarar que durante el estado por omisión del cerebro, en el estado default, precisamente y justamente no se está dirigiendo la atención a nada concreto, de forma intencionada o voluntaria. Precisamente lo que se está ocurriendo es que el cerebro tiene una actividad, digamos, libre, por decirlo de esta manera. Una actividad libre, pero que y espontánea, no dirigida, no atencional, pero que cuando se estudia, cuando se investiga, entonces hemos logrado saber que hay determinados territorios activos y que además el tipo de actividad o de imágenes que tiene el sujeto de lo que estaba ocurriendo durante ese tiempo son actividad importante para el sujeto y por lo tanto generalmente con contenido autobiográfico, por eso se echa mano al contenido de la memoria. Es relevante para el sujeto y por lo tanto generalmente involucra a otras personas, lo de la teoría de la mente, lo de colocarse en la posición de otras personas, y además hace simulaciones de cara al futuro. Ese es el tipo de contenidos que tiene lugar durante el estado por omisión del cerebro, pero no son atencionales. Justamente lo que no hay es atención a nada, no se está haciendo nada.
¿vale? O sea que el Bitcoin es solamente la moneda entera y no tiene otra cara que esté trabajando paralelamente. Yo no lo sé, no sé si habrá otra cara de esa moneda. Sí, la última ya, porque... muchas gracias por la conferencia. Yo también provengo del modelo médico y me parece que ha sido muy útil, pues, en mi opinión, para entender un poco lo que pasa con un paciente determinado en un momento, pues, cuando se está tratando de describir allí el funcionamiento cerebral. Mi pregunta estaría, ¿cómo crees que este modelo de buscar las áreas cruciales para una función puede contribuir para entender, por ejemplo, el neurodesarrollo en personas normales, en sujetos normales o en niños normales de la función? Las implicaciones para el desarrollo de este tipo de estudios no podría yo ahora especificarlas, pero podría quizá mencionar alguna otra implicación de relieve de interés médico. El conocimiento de las regiones y de los circuitos neurales importantes para la consciencia hace que se puedan estudiar en pacientes con trastornos de consciencia, por ejemplo, en pacientes en estado vegetativo o lo que se llama en estado mínimamente consciente, es decir, que tienen pequeños momentos de una cierta respuesta consciente. Pues bien, en estos pacientes, y de hecho de eso ya se están haciendo grandes estudios clínicos, sobre todo en Estados Unidos, en que se seleccionan a estos pacientes, se estudia bien las regiones cerebrales que pueden tener indemnes y aquellos que en principio pueden tener una buena preservación o conservación de territorios cerebrales susceptibles de intervenir, seleccionarlos e intervenir en ellos, por ejemplo, haciendo estimulación cerebral profunda. Ya se está haciendo, son ensayos clínicos todavía, hay alguna publicación hecha, alguna la he mencionado yo aquí en la presentación. Es decir, que claro que tiene importancia y relieve para sacar de ese estado de no consciencia a pacientes que se pueden beneficiar de la intervención cuando se conocen las regiones cerebrales en las que se puede intervenir para sacarles de esa situación. No, yo hablo desde el neurodesarrollo normal, no de pacientes, sino de sujetos, o sea, para entender cómo un niño hace un neurodesarrollo de la conciencia. No, me gustaría saber cómo ese modelo médico de las áreas cruciales pueda servir para entender esto. Es un tema muy interesante, el desarrollo de la consciencia en los niños, y no he visto ningún estudio dirigido específicamente a abordarlo, pero seguramente lo veremos en el futuro. Es muy interesante el tema, pero no lo sé, no le puedo responder concretamente. Muchas gracias a todos vosotros. El doctor acaba de... Gracias a todos.